¿Alguna vez has sentido que tu corazón late demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular? Si es así, posiblemente se lo habrás comentado a alguien y te habrá dicho que es una arritmia. Pero, ¿estás seguro de que sabes de qué se trata una arritmia cardíaca? Bueno, en VitaDatos, tu guía experta para el mundo de la salud, estaremos hablando acerca de las arritmias cardíacas. Nos enfocaremos en definirla, hablar de sus causas, qué tipos de arritmias cardíacas existen y los síntomas para saber si deberías consultar a tu médico de confianza frente a esta enfermedad. Empecemos por explicar de qué se trata. Una arritmia cardíaca es un ritmo irregular del corazón. Recordemos que para que el corazón pueda funcionar, este libera unos impulsos eléctricos que empiezan en la parte superior, en una zona que se llama el nodo sinusal. De ahí, los impulsos eléctricos viajan hasta el medio del corazón, hasta el nódulo auriculoventricular, desde donde se desplazan a los ventrículos, que son las cavidades inferiores, y permite que se genere el latido y se bombee la sangre desde el corazón a todo nuestro cuerpo. Si los impulsos eléctricos no se encuentran coordinados y no son adecuados, es lo que finalmente produce este latido irregular, las arritmias. Médicamente es muy importante hablar de este tema, ya que del 1 al 5% de la población general sufre de esta enfermedad. Ahora, para hablar acerca de los tipos de arritmias cardíacas, podemos definirlas en dos grandes grupos dependiendo de la frecuencia de latidos de corazón durante un minuto. Las arritmias pueden hacer que la frecuencia cardíaca aumente o disminuya. Si la frecuencia cardíaca del corazón es superior a 100 latidos por minuto, estaremos hablando siempre de taquicardia, pero si la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60, ya estaremos hablando de una bradicardia. Hay que aclarar algo, y es que existen personas que en algunos momentos del día pueden tener estas frecuencias cardíacas altas o bajas, pero esto suele ser temporal, por situaciones como ejercicio, el dormir o, por ejemplo, que estén bajo condiciones de estrés. Siempre que la frecuencia cardíaca se aumente en estas situaciones, debe volver a un valor normal. Volviendo a la clasificación, hablamos de que las taquicardias o taquiarritmias existen varios tipos, dentro de los cuales tenemos la fibrilación auricular, la cual es una de las arritmias de más frecuente diagnóstico. En esta, la señalización caótica del corazón genera que la frecuencia cardíaca sea rápida y descoordinada, la cual puede mantenerse en el tiempo o puede aparecer de manera temporal. En algunos casos, si es permanente, es cuando requerimos de un tratamiento médico. Existe una situación similar que se llama el aleteo auricular, en el cual, al igual, la frecuencia cardíaca es elevada, pero la respuesta de los latidos suele ser mucho más organizada que en la fibrilación auricular. Lo importante de estas enfermedades es que están relacionadas con eventos trombóticos, razón por la cual deben ser manejadas. Otro tipo de arritmia son las taquicardias supraventriculares, en las cuales las arritmias se generan a partir de los ventrículos. Estas se caracterizan porque generan latidos muy fuertes que suelen aparecer de manera abrupta y asimismo suelen desaparecer. Otro tipo de arritmia que suele afectar los ventrículos es la fibrilación ventricular. En esta situación lo que ocurre es que los ventrículos no se contraen de manera adecuada y solo tienen un temblor, lo cual hace que el latido sea inefectivo y la sangre no pueda salir del corazón. Esta situación es grave y en la mayoría de los casos, si no se maneja adecuadamente, puede terminar en la muerte. Se suele presentar principalmente en personas que ya han tenido eventos cardíacos previos o frente a un traumatismo grave. En la taquicardia ventricular vemos que la frecuencia cardíaca de los ventrículos es muy rápida, lo cual no permite que estas cavidades se llenen adecuadamente de sangre, que finalmente el bombeo de la sangre durante el latido no sea adecuado. En el caso de las bradicardias o bradiarritmias, tenemos una condición que se llama síndrome de seno enfermo, en el cual en el nodo sinusal, donde se inician los impulsos eléctricos, no funciona de manera adecuada, lo cual causa que la frecuencia cardíaca se vea disminuida. En la mayoría de los casos se producen por cicatrices que puedan lesionar el tejido en el nodo y hace que los impulsos eléctricos no viajen de manera adecuada hasta el próximo punto del corazón. Es muy frecuente que esta situación se presente principalmente en adultos mayores. Otra situación que se relaciona con la bradicardia es el bloqueo de conducción, en el cual las vías eléctricas no se emiten de manera adecuada, lo que causa que los latidos cardíacos sean de menor frecuencia o incluso se detengan. En algunas personas estos bloqueos pueden no generar síntomas, pero en algunos casos incluso puede llevar a trastornos neurológicos que pueden requerir una intervención inmediata. Adicional a la taquicardia y a la bradicardia, es importante hablar de los latidos cardíacos prematuros, en el cual se produce un latido adicional dentro de los latidos normales del corazón. Este puede aparecer desde las aurículas o desde los ventrículos y puede desencadenarse en situaciones de reposo, descansando, o en condiciones de estrés importante.
importante. El problema de estos latidos prematuros es cuando se vuelven muy frecuentes y pueden desencadenar procesos de arritmia. Sustancias como la cafeína también pueden desencadenar estos latidos prematuros, razón por la cual hay que tener cuidado con ciertas sustancias que consumimos. Ahora, hablando de las causas que pueden desencadenar una arritmia, tenemos múltiples situaciones que pueden generar alteraciones en el proceso de impulsos eléctricos del corazón. En primer lugar, tenemos aquellas personas que estén cursando con un infarto o que hayan tenido un infarto previamente. Adicional, personas con enfermedad arterial coronaria, el cual se relaciona con el taponamiento de las arterias en el corazón. Personas que hayan nacido con cambios estructurales en su corazón, sufrir de enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes mellitus, sufrir de hipertensión arterial, tener antecedentes o trastornos de la tiroides como puede ser el hiper o el hipotiroidismo, apnea del sueño, el consumo excesivo de ciertas sustancias como puede ser la cafeína, consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, el consumo de cigarrillo, el estrés y ansiedad. Como te das cuenta, existen múltiples factores que pueden desencadenar estas arritmias, razón por la cual si tú estás expuesto a alguna de estas situaciones o sufres de este tipo de enfermedades, vale la pena de que evalúes con tu médico qué tanto riesgo podrías tener de sufrir arritmias cardíacas. Si te has preguntado qué síntomas puede llegar a presentar una persona con una arritmia cardíaca, estos son los síntomas más frecuentes que pueden aparecer. Tenemos el dolor en el pecho, la falta de aliento, las palpitaciones, sensación de latidos cardíacos rápidos o lentos, y en algunos casos podemos presentar episodios de mareos, sudoración, sensación de desmayo o un síncope, en el cual es ya presentar un desmayo súbito. Con esta información terminamos el tema del día de hoy, pero antes de eso no se les olvide darle un like al video, suscribirse y dejar un comentario frente a qué es lo que más les ha aportado en este video. No olviden que haciendo estas actividades nos apoyan mucho en el canal. Espero nos veamos en un próximo tema de interés para ustedes.